en respuesta a grasas y carbohidratos. Además, esto por medio de las células K, y en condiciones fisiológicas, pues va a ser el responsable de que se libere la insulina y se inhiba el ácido gástrico. ¿Le podemos dar la siguiente, por favor? Y pues así un resumen rápido del control del vaciamiento gástrico, pues va a estar controlado por factores propios tanto del estómago como por las señales de retroalimentación del duodeno. En el caso de los factores propios del estómago va a ser el gradiente de llenado y el efecto de la gastrina en el peristaltismo. En las señales de retroalimentación del duodeno, pues va a ser por medio de los reflejos inhibitores del sistema nervioso entérico y pues la retroalimentación que acabamos de hablar por la hormona colicistocinina. Sus principales funciones van a ser disminuir la velocidad de vaciado cuando se cumplen dos condiciones, que viene siendo las cantidades grandes de quimo en el intestino delgado y además de un quimo demasiado ácido porque posee exceso de proteínas, grasas o algunos irritantes. Ahora vamos a continuar con los movimientos del intestino delgado. Y le podemos dar la siguiente, por favor. Bueno, estos van a ser principalmente dos. Las contracciones de mezcla, o conocidos como también segmentación, las contracciones de propulsión o peristaltismo. Y en la imagen observamos de izquierda a derecha primero las de propulsión y después las de segmentación. ¿Le podemos dar la siguiente, por favor? Bueno, hablando de las contracciones de mezcla, pues al penetrar el quimo, la distensión va a generar contracciones concéntricas espaciadas con intervalos de un minuto o de menos de un minuto. Y pues estas le van a dar un aspecto al intestino delgado como de riestra de salchicha, que es como lo observamos ahí en la imagen, la primerita, esa que están señalando con el apuntador. Pues van a fragmentar el quimo 2 a 3 veces sobre el minuto. La frecuencia máxima de segmentación va a depender de lo que conocemos como ondas eléctricas lentas de la pared intestinal. Y pues la frecuencia máxima va a depender del segmento del intestino delgado que estemos hablando. Por ejemplo, en el duodeno y en el yeyuno proximal va a ser de 12 contracciones sobre minuto. Y en el caso del ilion terminal, pues va a ser de 8 a 9. ¿Le podemos dar la siguiente, por favor? En las contracciones de propulsión o peristaltismo, se producen en cualquier punto y lo van a mover en una dirección anal a un ritmo de 0.5 a 2 centímetros sobre segundo. En condiciones normales van a desaparecer después de avanzar de 3 a 5 centímetros, por lo que es raro encontrarlas después de o más de 10 centímetros. Lo que indica que el movimiento neto de la contracción de peristaltismo va a ser solo de 1 centímetro sobre minuto, lo cual el libro nos mencionaba que se requiere de 3 a 5 horas para llegar pues a la válvula ileocecal y de ahí pasar al colon, ¿no? ¿Le podemos dar la siguiente, por favor? Pues el control del peristaltismo va a estar dado por señales nerviosas y hormonales. Tras la ingesta de una comida va a aumentar, ya que el quimo pues, se va a trasladar al duodeno. Además, por medio del reflejo gastroentérico, pues lo va a potenciar. Y dentro de los factores hormonales se van a encontrar pues, que la gastrina, la colecistocinina, la insulina, la motilina, la serotonina van a ser responsables de estimular pues, la motilidad. Sin embargo, la secretina y el glucagón van a inhibir o van a disminuir la motilidad. Y pues, me faltó agregar algo rápido, perdón. También pues la función de las ondas peristálticas no es solo favorecer el movimiento en dirección anal, sino también extender el quimo alrededor de todo el tubo intestinal. Ahora sí ya le podemos dar la siguiente. Ahora vamos a hablar de algo conocido como acometida peristáltica, que es así, se le conoce así, al aumento pues, del peristaltismo en el intestino, ocasionado por una irritación intensa de la mucosa. En este caso puede ser una diarrea infecciosa y pues se va a propiciar por medio de los reflejos nerviosos autónomos del tronco encefálico y pues de los reflejos mentéricos que hemos hablado a lo largo del capítulo. Ahora, por último, hablando de los movimientos causados por musculares de la mucosa y fibras musculares de las vellosidades, pues estas van a formar pliegues cortos que van a aumentar la superficie de absorción y pues por medio de lo que viene siendo la contracción de la vellosidad, que va a ser el acortamiento, elongación y otra vez acortación, van a ordeñar el contenido permitiendo que la linfa fluya hacia los conductos pilíferos y de ahí hacia el sistema linfático. Y pues va a continuar mi compañera Michelle Salinas. Adelante, Karina. Michelle. Sí, doctor.
Bueno, yo voy a continuar con lo que sigue después de que el contenido fecal va a llegar hacia la válvula ileocecal. Tenemos que la válvula ileocecal va a tener valvas que estas van a estar sobresaliendo hacia el ciego, o sea, estas van a estar sobresaliendo hacia aquí, hacia acá. Entonces, cuando pasa el contenido, va a hacer que las válvulas se cierren, que las valvas se cierren por exceso de presión. Normalmente estas valvas van a soportar una presión de 50 a 60 centímetros de agua. Tenemos el esfínter ileocecal, que va a ser una capa gruesa muscular circular que va a constar de los últimos centímetros del ilion. Normalmente este va a estar contraído y va a hacer que se reduzca la velocidad de vaciamiento, a menos que sea inmediatamente después de comer, que se va a activar el reflejo gastroileal, que va a hacer que este se extienda y permita el paso del quimo hacia el ciego. También se va a provocar un peristaltismo y lo que ya les mencioné, que es el vaciamiento hacia el ciego. Esta esfínter también ayuda a que, como se mantiene ahí el quimo, ayuda a que se facilite la absorción de este. Normalmente, la cantidad de quimo que pasa del ilion hacia el ciego van a ser de 1500 a 2000 mililitros del quimo. Bueno, luego tenemos que este esfínter ileocecal que les mencioné va a estar controlado por retroalimentación. O sea que el grado de contracción e intensidad del peristaltismo tenemos que se hace por un control de reflejos procedentes del ciego. Una vez que el ciego está distendido, este va a provocar que se aumente la contracción de este esfínter y se inhiba el peristaltismo del ilion para que no pase más contenido hacia el ciego. Lo que también hace que se retrase el vaciamiento va a ser los irritantes. Normalmente tenemos como ejemplo del apéndice vermiforme, que es una extensión del ciego, que cuando este está inflamado se inhibe el peristaltismo y se va a aumentar la contracción del esfínter ileocecal. No, estos reflejos van a ser mediados por lo que es el plexo mientérico y nervios autónomos extrínsecos, que también se les llaman los ganglios prevertebrales. Ahora voy a continuar con los movimientos del colon. Para empezar a hablar de los movimientos del colon, tenemos que mencionar cuáles son las funciones que el colon va a tener. Este va a tener dos funciones principalmente, que es la absorción del agua que proviene de la materia fecal y el almacenamiento de la materia fecal. La mitad proximal va a estar encargada de esta absorción y la mitad distal se va a encargar del almacenamiento. Normalmente el colon tiene movimientos perezosos, pero de todas maneras va a tener movimientos de propulsión y de mezcla, como les acaban de platicar acerca del intestino delgado. Bueno, para empezar les voy a explicar acerca de los movimientos de mezcla. Estos van a ser similares a los movimientos de segmentación de los que platicamos cuando se habló del intestino delgado y van a funcionar como contracciones circulares, constricciones. Normalmente estas constricciones circulares son del músculo circular que tiene el colon y estos van a constar de 2 centímetros de longitud. Y luego tenemos que el músculo longitudinal va a organizarse en tenias cólicas. Normalmente tenemos 3 tenias, que es la tenia libre, tenia mental y tenia mesocólica. Y estas también se van a estar constriñendo al mismo tiempo que están sucediendo las constricciones circulares. Y lo que va a pasar con la parte no estimulada es que van a aparecer las austras. Estas austras van a ser protusiones del músculo que actúan como sacos y pues esas son las austras, ¿no? Normalmente la intensidad que se muestra de las austras son de 30 segundos y va a haber una relajación de 60 segundos. Estas se van a ir moviendo en dirección anal y van a producir que el contenido que se tiene, el quimo, se vaya dirigiendo
con una dirección anterógrada. El contenido se dice que el contenido fecal va a estar siendo ordeñado y empujado. ¿Esto qué se refiere? Que hace que todo el contenido toque las paredes del intestino grueso para que esto se facilite en la absorción de electrolitos y agua que tiene como función el colon. Y al final tenemos una evacuación diaria de 80 a 200 mililitros de heces. Entonces, de los 1.500 a 2.000 mililitros que llegaron al ciego, al final, cuando llegan al recto para ser expulsados, vamos a terminar con 80 a 200 mililitros de heces. Luego tenemos los movimientos propulsivos o también llamados movimientos de masa. La propulsión, esta va a ocurrir normalmente en el ciego y el colon ascendente. Y estas van a ser gracias a las contracciones australes, que normalmente son de 8 a 15 horas. El quimo va a tomar de 8 a 15 horas para pasar de la válvula al colon. Para que pase del ciego al sigma, que es también lo llamamos como el sigmoideo, va a depender de los movimientos de masa que les voy a explicar a continuación, que estos movimientos de masa van a ser un tipo de peristaltismo y suceden de 1 a 3 veces al día y normalmente ocurren después del desayuno. Bueno, ahora les voy a explicar lo que sucede con estos movimientos de masa. Lo que sucede primero es que se va a formar un anillo de constricción que puede suceder ya sea por la distensión o irritación del colon. Este anillo de constricción va a seguir que un segmento de 20 centímetros normalmente se va a perder las austras que tenía el colon. Y a la pérdida de estas austras va a provocar que haya una constricción de todo este segmento como una unidad que hace que se empuje hacia adelante la materia fecal que estábamos teniendo. En 30 segundos va a subir la intensidad de este movimiento y va a estar seguido por una relajación de 2 a 3 minutos y luego se va a proceder con más movimientos de masa hasta que esto persiste durante de 10 a 30 minutos y va a cesar y luego va a reaparecer medio día después. Y una vez que llega al recto, aparece el deseo de defecar y si se unen todos los factores, pues se expulsa el contenido. Bueno, tenemos que también puede haber una iniciación de los movimientos de masa por reflejos gastrocólicos y duodenocólicos. Estos reflejos van a estar dados por distensión de estómago y duodeno y van a provocar los movimientos de masa. Si no tuviéramos los nervios autónomos que les mencioné previamente, no se desencadenarían los movimientos de masa y como ya les había mencionado, la irritación del colon también va a desencadenar estos movimientos de masa que normalmente se adjudica a trastornos ulcerosos. Bueno, ahora voy a continuar con la defecación. El recto normalmente no va a contener heces. ¿Y esto por qué va a ser? Esto va a ser debido a que a 20 centímetros del ano tenemos que hay un esfínter débil en la unión del sigma y el recto, que es un esfínter funcional, al igual que el ángulo agudo que tenemos aquí, que impide que las heces se vayan hacia el recto. Una vez que el movimiento de masa empuja las heces hacia el recto, va a surgir el deseo de la defecación y va a haber una contracción refleja del recto que provoca una relajación de los esfínteres del ano. ¿Cuáles son estos esfínteres de los que estoy hablando? Este goteo continuo va a ser evitado por los esfínteres, que va a ser el esfínter anal interno, que es un engrosamiento del músculo liso circular que está anterior al ano, y tenemos el esfínter externo, que es también, va a ser músculo voluntario estriado que rodea al esfínter anal interno y va a ir más distal que él, y este va a estar inervado por fibras del nervio pudendo y es por control voluntario. Luego tenemos los reflejos de la defecación, que estos van a dar inicio a la defecación. Vamos a hablar de dos reflejos, que va a ser el reflejo intrínseco y el reflejo parasimpático.
El reflejo intrínseco está controlado o dado por el sistema nervioso entérico de la pared rectal. Normalmente este se va a activar a la hora de la distensión de la pared del recto y este va a emitir señales hacia el plexo mientérico para que este vaya a iniciar ondas peristálticas y en el colon descendente sigma y recto. Y también provoca que se inhiban las señales para el esfínter anal y este se relaje, y si se combina con la relajación voluntaria del esfínter anal externo, se va a completar el proceso de la defecación. Luego tenemos el otro reflejo que les había mencionado, que es el reflejo parasimpático de la defecación, que este va a estar inervado por segmentos sacros de la médula espinal. Estas se van a transmitir primero las señales aferentes hacia la médula, y estas van a regresar al colon por medio de fibras de los nervios pélvicos, que son estos que vemos aquí. Se van a dirigir hacia el colon descendente, el sigmoideo, y hacia el recto. Y van a aumentar la intensidad de ondas peristálticas. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que los reflejos están actuando a la misma vez, y entonces van a relajar el esfínter anal interno. Entonces, si tenemos que el reflejo parasimpático y el reflejo intrínseco actúan al mismo tiempo, tenemos un proceso de defecación potente que se completa, como ya les había dicho, cuando se relaja el esfínter anal externo voluntariamente. Estos reflejos también van a provocar otros procesos como una inspiración profunda, cierre de glotis y contracción de los músculos de la pared abdominal. También puedes tú activar estos reflejos si se aumenta la presión abdominal, que esta se puede aumentar con procesos como una inspiración profunda y que hace que descienda el diafragma, y se van a contraer los músculos abdominales que provocan que se aumente la presión abdominal. También tenemos que en neonatos o personas con alteraciones de la médula espinal, estos reflejos de defecación van a provocar una evacuación inmediata porque no tienen un control consciente de lo que les había dicho del esfínter anal externo. Bueno, y tenemos que existen otros reflejos autónomos que van a influir en la actividad intestinal. De estos reflejos me refiero al peritoneo intestinal, nefrointestinal y vesicointestinal. El peritoneo intestinal, por una irritación del intestino, se puede provocar que haya una acción inhibidora dentro de los nervios autónomos y va a provocar una parálisis intestinal. Esta normalmente también se puede dar por una peritonitis, y el nefrointestinal y vesicointestinal también van a inhibir actividad intestinal por medio de una irritación renal o vesical correspondientemente, o sea, renal para el nefrointestinal y vesical para la vesicointestinal. Y eso sería todo de mi parte, y tenemos el cierre. El cierre, ¿es un solo cierre? No, son dos de cierre. Bien, sí, da para dos. ¿Lo leo? Entonces, no. Ok. No. Quiero decir que sí da para dos diapositivas. Sí. Y habría que ponerla en la 1, cierre 1, diagonal 2. Ok. Y en la última, cierre 2, diagonal 2. Bien, ¿me deja Sí. ver la bibliografía? Ahí está. Muy bien. Muy bien, vamos a salirnos bien calificados, Michelle, Karina Michelle y Jesús Martínez. Déjenme empezar a compartir y pasamos a una sesión de preguntas. Tenemos un poco más, tenemos tiempo, esperaba que tuviera menos, pero voy a tener más. Me van guiando conforme yo voy avanzando para empezar a compartir. Ahí en este punto yo me espero hasta que ya ha dejado de pensar la laptop, que es un error que yo cometía. Vamos a ver si ahora me permite empezar a compartir. Ustedes me van a guiar cuando ya vean algo. Yo sí veo lo que estoy haciendo, quizá esto ustedes no lo vean, pero si lo ven,
Pues díganme, ahí debe haber algunos archivos. Sí se ve, doctor. Bien, vamos bien. Voy a empezar a abrir mi archivo, que es el de hoy. Lo hice 2 en 1. Tengo lo anterior más lo de hoy. Conforme va abriendo, yo hago la primera pregunta. Recuerden que son últimas oportunidades en que yo puedo evaluar, ¿eh? De aquí al martes siguiente semana. Es decir, nos quedan pocas clases. Montserrat Alvarado. Sí, doctor. ¿Me escucha bien? Sí, ¿Ve la diapositiva 1? sí se ve. Bien, dígame si ve mi cursor. También. Ok, va la pregunta. ¿Qué mediador químico usa el parasimpático en el aparato digestivo? Mediador químico, Sí, la acetilcolina. ¿la qué? Acetilcolina. Acetilcolina. ¿Qué tipo de receptores usa? Receptores muscarínicos. Muscarínicos, es correcta la respuesta. Muy bien. Receptores muscarínicos. Hay como 6 variedades de receptores muscarínicos. Alejandra Castillo. Le hemos puesto dos faltas porque no contestó y una tacha porque tampoco contestó. ¿Hoy leyó? Sí. Leyó. Dígame cuánto tarda en vaciar el estómago, aproximadamente. De 8 a 15 horas. No, no, sería demasiado. Loreta Cepeda. Ajá. ¿Cuánto tarda en vaciar el intestino delgado? Pues, ¿qué serán? Unas de 3 a 5. Hoy lo dijeron, ¿eh? Sí. Hoy lo dijeron, son más de 3 horas, fácil. Y son más de 5 horas. De 8 Pues aproximadamente. aproximadamente. Cecilia Mondragón, Sí, doctor. pregunto, ¿cuánto tarda en vaciar el intestino grueso? De 8 a 12 horas. 11 a 12. Sí. Pues es un buen aproximado, ¿eh? Entre 12 y a veces un poco más, depende. Porque va mucho con la conducta de evacuación de la persona. Va mucho con el movimiento de la persona. Bueno, en general dura más de 10 horas. Es el que más tarda en vaciar. Última pregunta. ¿Todavía existe, todavía está en el grupo Miguel Alejandro Silva? No, me parece que No, ¿verdad? Él se quedó a recursar. Gabriela Padilla. aquí estoy, doctor. Háblenos sobre los esfínteres en el ano. ¿Cuántos son y cómo funcionan? Pues son dos, el interno y el externo. ¿Sí? Mm, El interno, ¿qué características tiene y cómo funciona? pues el interno es involuntario, Es involuntario. ¿Y en su espesor? es ¿cómo? ¿Qué tan grueso es?
Pues muy grueso, ¿no? ¿Muy grueso? Sí. No. El interno tiene por característica que es esbelto, es liso y está rodeado por el externo, y el externo es muy grueso. Incluso es voluntario el externo, ¿no? Sí. El interno es involuntario, lo dijo bien. Bueno, le faltó en su respuesta. Voy a empezar a exponer todo lo que yo considero que debí decir la vez anterior y termino con el cierre. Son 3 diapositivas de cierre para la primera parte y luego voy a la segunda parte, que es la de hoy. Me parece que son solo 2 cierres. Todo para la grabación, ¿verdad? Todo va a quedar grabado. La velocidad de vaciamiento gástrico en condición normal depende de muchos factores. 1, es la simple presencia del alimento al estómago, que lo va distendiendo. Eso ya es una estimulación, porque esa distensión genera movimiento. Sin embargo, el estómago, conforme va llenando, el tipo de material que recibe, casi todos nosotros comemos sólido más líquido al mismo tiempo. Entre más sólido lo que comemos, pues más líquido bebemos. Esto es, el alimento llega como un bolo al estómago. Ahí debe transformarse a quimo. ¿Qué lo transforma en quimo? Básicamente el moco. Y los movimientos del estómago, que son como todo el tubo digestivo, movimientos en sentido anterógrado y circular. Pero el estómago tiene movimientos en sentido retrógrado también, sobre todo en el antro, la parte final del estómago. Cuando por primera vez llega lo que era bolo y ahora es quimo, ¿por qué? Porque tiene mucho moco. Y claro, ya se está agregando el ácido clorhídrico. Ya hace una pasta. Y esa pasta, cuando llega y topa con el esfínter pilórico, no lo abre. Y vienen contracciones en sentido inverso. Esto quiere decir que a la primera, el quimo no pasa al duodeno, sino regresa otra vez al fondo. Y así anda en un vaivén 3, 4, 5 veces. En ese lapso, el quimo ya es quimo, ya es más líquido. Y entonces, no es que el quimo abra al píloro. Recuerden que el píloro está cerrado, porque tiene un tono que le da el parasimpático. Ese tono no depende solo del parasimpático. Es la propia célula la que logra desde el encéfalo, aunque en forma involuntaria, lo mantiene con un tono. Y entonces, ¿qué tenemos? Que ahora el parasimpático, al final, el parasimpático tiene la capacidad de dilatar al píloro. Estoy hablando que el parasimpático trabaja en coordinación con la médula y el encéfalo a nivel de los esfínteres. Los esfínteres tienen tono todo el tiempo. Y tenemos un esfínter esofágico superior, uno inferior, un pilórico y la válvula ileocecal. El esfínter anal trabaja diferente. ¿Qué es lo que finalmente hace que el estómago vacíe? Es la motilina.
Dicen que también la gastrina. No hay seguridad. Hay cosas que se ignoran. Lo dijeron bien los expositores de hoy. Hay cosas que se ignoran. También lo habían dicho el viernes. De los 15, 17 sustancias que se conocen, no todas se conoce la forma en que actúan. Y hay dudas sobre los sitios en que actúan, pero la motilina, producida en el duodeno, aumenta fuertemente la motilidad gástrica y esta es la que finalmente hace que el estómago vacíe, en coordinación con un aflojamiento del píloro, que está condicionado por el parasimpático. El péptido inhibidor gástrico, por otro lado, que también se produce ahí en el duodeno, hace lo contrario a la motilina. ¿Esto qué quiere decir, pues? El estómago tiene varias influencias conocidas. Una es la presencia de la masa que llega, que comemos. Otra es la consistencia que va tomando el bolo, que cambia a una pasta. Eso genera estímulos en el estómago. Y otro es el que el esfínter está cerrado en principio. Hablo del píloro. Y en ese vaivén hay contracciones de avance y retroceso, tanto por los músculos circulares como longitudinales. Y recuerden que aquí hay una tercera capa en el estómago oblicua. Y finalmente el contenido ya hecho quimo ocupa el antro y ahora sí abre el píloro. Si nosotros seguimos comiendo como lo hacemos normalmente, claro que todo lo recientemente comido queda en el fondo. Ese estómago lo vamos a ir viendo en detalle poco a poco. Lo único que quiero en esta es que observen que el estómago tiene pliegues, muchos, y son muy gruesos. Pero también tiene entrantes, muchas entrantes. Esas profundizaciones de la mucosa se llaman glándulas gástricas. El estómago tiene 3 funciones, pues. Almacena, mezcla, vacía, pero tiene una de secreción a través de las glándulas. Sin olvidar que la parte más superficial de los pliegues, que son estos, lo van a ver mejor en la siguiente. Los pliegues producen 95% moco. 95% de las células que cubren los pliegues y que aquí se ven perfectos, pliegues, glándulas, 95% de las células de los pliegues son productoras de moco. Solo el 5% son absortivas. La función del estómago no es predominantemente absortiva. Absorbe muy pocas cosas el estómago. En cambio, es muy productivo a través de las glándulas. Me regreso. En esta de Ganong, ahí la ven. Ganong 24ª edición, página 459. Se ve muy claro, las células de arriba de la glándula son mucosas, producen moco. Las células del medio, y las pueden ver a color, producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y las células de abajo producen una enzima que se llama pepsinógeno. Enzima pepsinógeno. Hasta ahí llevamos 4 sustancias. Estas glándulas, además, en el fondo, las partes más profundas, tienen células especiales. Son células endocrinas. Unas se llaman células G mayúscula, endocrinas, y las otras se llaman GH, endocrinas.
Por lo tanto, producen las células G, la gastrina, hormona, y la GH, la grelina, hormona del apetito. La gastrina, me detengo un poco en las siguientes 2 diapositivas porque tiene una acción fundamental en el estómago. Más que he dicho hasta ahorita, es la producción de ácido clorhídrico. Sí, pero no lo hace así tan simple. Contraparte a la GH, grelina, células GH productoras de hormona grelina del apetito que sentimos en el encéfalo. Como buena hormona, la grelina circula y circula muy lejos, hasta el hipotálamo. Y ahí es donde sentimos el apetito. Es una de las grandes emociones aprendidas en el ser humano. Es una sensación de emoción, sentir apetito. Y en contraparte a esta, desde 1995 se conoce la de la saciedad que producen las células grasas, adipocitos, producen la leptina, que es la de la saciedad. Hay muchas cosas acerca de grelina y de leptina recientemente, conforme la obesidad es un gran problema mundial, pero en su momento la verán. Hace un año, el Congreso, hace un año o 2, trató, lo central fue el síndrome metabólico. Bueno, ahí me tocó participar, llevé mi parte desde el punto de vista de la obesidad, llevé mi parte y hablamos tanto de grelina como de leptina. Hay muchas novedades sobre esto. No es tan simple la producción de ácido clorhídrico. Mire, se requiere toda una secuencia que yo les adelanto. Acetilcolina, mediador químico del parasimpático nervio vago. Por ahí anda Adrey. No escucho a Adrey. Este detalle, Adrey, que a lo mejor alguna vez tocamos. Acetilcolina, mediador químico del vago neumogástrico, que estimula a la célula G mayúscula gastrina. Es decir, se requiere del vago para que la gastrina se produzca. Es el primer factor en la cadena, mire, acetilcolina. Segundo factor, producción de gastrina. Bueno, secuencia, productor de gastrina. La gastrina como hormona actúa ahí muy cerca sobre una célula llamada enterocromafin, paso 3, histamina. La enterocromafin produce histamina. Vea la secuencia. Acetilcolina, gastrina, histamina. Y la histamina es la que finalmente estimula a las células productoras de ácido clorhídrico, célula parietal. Esta secuencia no deben olvidarla. La aplicaremos en las siguientes clases. Y claro, ahí vamos a detallar que una célula parietal u oxíntica es una célula súper especial, porque hasta cambia de forma, mire. Hace canales y un orificio muy pequeño. Ahí se deposita el ácido clorhídrico, es decir, no se suelta la luz del estómago porque lo dañaría. Si se suelta a destiempo el ácido clorhídrico desde la célula, destruiría las células vecinas. Es un ácido terriblemente ácido.
el más ácido de todo el cuerpo humano. La inervación del estómago, en esta de Goodman y Gilman, esta lo van a llevar el semestre que entra, quizá en Pharma. Es muy bueno este libro, es muy grueso, debe tener 2000 páginas. Sobre el estómago, en general es contracción, pero en los esfínteres, al final es relajación. Sí mantiene un tono de inicio, pero al final en coordinación con bolo y con todas las sustancias que vayan bajando, produce un efecto de relajación. El parasimpático estimula la y los receptores son muscarínicos 2 o 3 en estómago y esfínteres del estómago. Ese es mi cierre de la clase 2. El 1 que queda grabado, 1 de 3. El 2 de 3 que queda grabado. Y el 3 de 3. Con eso terminamos la clase del viernes. Y vamos a la clase de hoy. La peristalsis no es más que el movimiento de esta víscera hueca llamada intestino. No es exclusiva de él. Ya hemos dicho que otros órganos tienen peristalsis. Cuando el quimo llega al delgado, la distensión inicia los estímulos. Esos anillos de contracción pueden ser lentos, pueden ser regulares, pueden ser irregulares. En algún momento pueden ser muy débiles, pero importa, cuando el alimento llega al duodeno, al distenderlo genera el estímulo de los potenciales de acción, que ya vimos en la clase 1, las verdaderas espigas con contracción. Como son secuenciales, dependiendo de la velocidad, dependiendo de la frecuencia y velocidad, pues es lo que tarda el alimento en el delgado. Como mide 6 metros, como mínimo el delgado, y se producen 12 contracciones por minuto, del duodeno al yeyuno y un poco menos en el ileón, si se hace una sumatoria de la frecuencia y la duración de estos movimientos peristálticos, se calcula que en 6 metros pues dura menos de 8 horas. Obvio que si se tiene diarrea, pues dura nada, ¿verdad? Obvio que si la persona tiene una patología intestinal que no necesariamente sea diarrea, digo, como signo la diarrea, pues esto varía. Pero en condición normal esto es lo que sabemos. Menos de 8 horas dura el alimento, tarda pues entre 5 y 8 horas en llegar del duodeno a la válvula yeyunal. Las vellosidades por su lado tienen actividad propia. Movimiento de vaivén. ¿Quién les otorga eso? Aquella capita que vimos longitudinal en la base de las vellosidades del delgado. Recuerden, el estómago no tiene vellosidades. Tiene pliegues que son muy gruesos. No tienen característica de vellosidades. No están hechos para absorber los pliegues. Están hechos para producir.
Pero el delgado, sus vellosidades, que son millones, tienen en su base de las vellosidades una capa muy delgada de músculo liso llamada muscularis mucosa. Al movimiento de vaivén generado por esto, además la propia vellosidad tiene en su interior musculillos longitudinales. Entonces, ambos les dan movimiento de vaivén y con eso aumenta la superficie de absorción. No solo eso. Con esos movimientos de vaivén, la linfa es comprimida dentro de su vaso linfático, que específicamente si recoge grasa, le llaman vaso quilífero, capilar quilífero. Pero se acostumbra más llamarle a los vasos más grandes quilíferos, cuando van llenos de grasa. La válvula ileocecal es muy potente. Primero, es muy gruesa y larga. Varios centímetros de longitud, mire. Y es muy gruesa. Doble, triple, cuádruple, quíntuple de veces del músculo del delgado y del grueso. Muy gruesa. Es un esfínter muy potente. Resiste presiones en centímetros de agua que van más allá de 50 centímetros de agua. Es una presión enorme la que resiste para que no regrese. Lo que ya llegó aquí no regrese. Igual que cualquier esfínter mantiene un tono, está gobernada, claro, por el parasimpático de inicio. Finalmente, cuando ya llegó suficiente quimo, aquí todavía es quimo, Cuidado con los términos. Una cosa es el bolo, es como lo bajamos al esófago y llega al estómago. Otra cosa es el quimo, es como sale del estómago al duodeno y llega hasta el ilion. Y otra cosa que vamos a ver aquí todavía es quimo. En la mitad derecha del colon cada vez es menos quimo. Cada vez se va convirtiendo en excremento que cambia de nombre a heces fecales. Entonces, tenemos aquí que la válvula mantiene un tono y en su momento abre. En ambas situaciones interviene el vago. Y aquí hay un reflejo importante que se llama gastrocólico, que contribuye una vez que ya tiene mucho material el ilion, un reflejo llamado gastrocólico, porque reduce el tono de la válvula ileocecal que ya se considera colónica. La válvula ileocecal ya se considera parte del ciego en el colon. Y así se llama el reflejo gastrocólico, que al reducir el tono, pues permite que pase, pero no que regrese. Cada día vacían al ciego, pues dependiendo lo que comamos o bebamos, más de 2 litros de quimo. El colon derecho, fíjense, colon derecho, hasta aquí, mitad del transverso hacia atrás. El colon derecho tiene más de 10 funciones. Aquí se dicen muy generales. Hay una función del colon derecho. Todavía es absortivo. ¿A qué? Pues a muchos líquidos y electrolitos. Karina Michel. Ahí está. Sí, doctor. Son electrolitos, no electrolitos. Aquí lo anoté, dijo electrolitos. Bueno,
como esto van a tener mucho problema, porque los propios médicos, cualquier médico va a decir electrolitos. Pues es un vicio que tenemos que no hemos podido erradicar, pero hay que saber hablar. Yendo a los diccionarios. Y claro, si usted va a un auditorio ahorita, cualquiera, se van a reír de usted porque usted diga electrolitos. Pues que no le dé pena porque los que están mal son ellos, los que se ríen de usted. Así como cuando usted dice endocrino, alguien trata de corregirla, es endocrino. Pues no, fíjese, es endocrino. Y alguien la trata de corregir cuando usted dice en el estadio o en el estadio, dígame qué es lo correcto, Karina Michelle. ¿Estadio? ¿Estadio? Pues fíjese que no. Lo correcto es estadio. Estadio. Bueno, yo les doy tips. Ustedes vayan tomando nota, investiguenlo, revísenlo. Si yo estoy mal, corríjanme. El colon derecho tiene al menos 10 funciones y una que predomina es la absorción. Todavía, agua y electrolitos. ¿Para qué? Pues para que cambie de forma el quimo a heces fecales. De aquí para acá ya son heces fecales. Ya, de aquí para acá es un simple almacén. El intestino grueso es un almacén. El colon, como el delgado, participa de los mismos movimientos, sí, de propulsión, sí, de mezcla, sí, todo, sí, hace todo eso, pero hace muchas más cosas. El colon derecho produce vitaminas, tiene muchas bacterias, algunas muy benéficas, etcétera. Lo veremos también. En cuanto al reflejo de la defecación, lo dijo muy bien Karina. Cuando el recto recibe material, usted empieza a sentir deseo de evacuar. Afortunadamente, el recto tiene 3 repisas, se llaman válvulas de Houston, que reparten el peso del excremento, las heces. Usted podría tener aquí 200 cc de heces, hasta aquí, y el peso no le abre el esfínter, reparte el peso. Aquí las repisas, válvulas de Houston reparten el peso, de tal manera que el peso no lo siente usted del cuarto de kilo, sino solo de los primeros gramos que están aquí abajo. Aquí abajo. Como nosotros aprendemos esto, aunque sea un reflejo, y como todo reflejo es automático, nosotros gobernamos el reflejo. Nosotros lo educamos. Y entonces tenemos, y lo dijo muy bien, aquí viene el simpático y viene el parasimpático, y se distiende y usted siente y le avisa, y por educación pues no evacua. Otra palabra incorrecta, no evacúa, es evacua, pero bueno, híjole, nunca acabaríamos. Usted no va a evacuar ahí en público. Usted tiene control, porque el esfínter delgadito que está aquí en rojo delgadito, esfínter interno, es involuntario. Pero usted tiene un voluntario que lo rodea aquí, muy grueso, que impide que el excremento salga. Y usted tiene control sobre su actuar para defecar. Qué bueno que tenemos control. Qué bueno que lo aprendemos. Hay que tener mucha paciencia con los niños, de tal manera que ellos aprendan antes de los 3 años a defecar. Igual que a orinar. Y el control nervioso pues se logra con el simpático y el parasimpático. Además ahí hay una porción sensitiva. En fin, lo dijeron bien. Y claro que hay que utilizar muchos músculos aparte de esos, ¿verdad? Hay un elevador del ano, hay muchos músculos en el abdomen,
hay rectos, mayores, hay etcétera. Hay diafragma, bueno, todo eso lo dijeron bien. Y sus receptores otra vez. Aquí está, mire. El intestino, parasimpático, movimiento. En una etapa esfínteres se aprietan, en otra se aflojan. Y la estimulación de las secreciones muscarínicos 2 y 3. Y con eso dejamos para la grabación el cierre 1 y el cierre 2. Yo les agradezco toda esta paciencia y qué bueno que ya nos nivelamos. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta mañana. Ay, no es un chiste este güey. Doctor.